mayoría de hospitales nos financiamos con nuestros propios recursos. Si no tengo el ingreso de caja, no voy a poder seguir prestando mis servicios médicos y la red va a comenzar a tambalear en el sistema que estamos pensando implementar. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros como prestadores de la salud... Pero eso sería el objetivo final del proceso de facturación. Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante hacer auditoría de facturación? Porque nosotros, al interno, tenemos que establecer los documentos que según el instructivo y según el manual y amparados en el convenio marco que está suscrito y legalmente establecido, presentar a la entidad que nos va a devolver esos dineros los documentos previamente ya revisados por nosotros. Por ejemplo, en el hospital ya tenemos estructurada una unidad de auditoría con un médico en grado de mayor que va a encargarse del proceso de la prerevisión. Entonces, el primer objetivo lo ha descrito muy bien el capitán, es verificar el cumplimiento de la norma administrativa y legal. Esa es la que nos ha dicho el compañero. También verifican la norma técnica. Por eso es importante. ¿Por qué más es importante? Usted como prestador, cuando hace auditoría de facturación, aparte de estas tres condiciones, ¿qué más está usted asegurando? Nosotros, dentro de la parte financiera, tenemos al interno de los hospitales, tenemos que tener una sinergia tal con la parte médica, porque para respaldar la epicrisis, que es el respaldo de que los doctores ponen de acuerdo al diagnóstico, tratamientos y medicinas empleadas, al momento en que ya me revisa la parte de auditoría médica, ya baja a mi área, que es la financiera. Entonces yo aquí lo único que hago es vuelta a analizar los documentos que por ley tengo que presentarlos para mi administración. Pero sería parte de lo anterior, como usted verifica que el proceso administrativo, legal y técnico es completo. Pero la otra cosa que también nos dice el compañero es, él se asegura de que todo lo que el médico dice que hizo, él, acuérdense, él no es médico, pero él tiene una responsabilidad bien grande con su institución. Él tiene que asegurarse efectivamente que todo lo que en el proceso, en el continuo de atención, se le brindó al paciente desde su ingreso hasta su salida es facturado, que va a ser cobrado y que la institución va a volver a tener esos recursos. Es importantísimo, ¿cierto? Y tercero, ¿cuál podría ser? Bueno, para recalcar el punto 2, si bien es cierto, aquí estamos en este taller, prácticamente estamos asimilándolo a tratar de hacer un tipo poda, ¿no? Hemos visto ya nuestras fortalezas en la mañana, pero también estamos viendo las debilidades que hay, justamente también las conversaba en la mañana, que los médicos generalmente tienen una cierta idea de recetar medicamentos que generalmente no están en el cuadro básico, que como ustedes me obligan a mí, tengo que yo darle al paciente. Por ejemplo, es la medicina metamisol, que no consta en el cuadro básico. Entonces, si nuestro principal objetivo es el usuario, nuestro paciente, debemos hacer la gestión desde las esferas altas para que se actualice ese cuadro básico de medicina. Porque de lo contrario, al paciente, ¿qué se le obliga? Si yo sé que no me van a devolver no me va a reconocer este valor por la medicina que no consta en el cuadro, les tengo que decir al paciente o al familiar, vea, consigue usted en tal farmacia y me trae la medicina. Es una incomodidad que le está dando al usuario. A ver, ahí vamos a aclarar, aunque eso es la parte de cómo vamos a aplicar el instructivo. Por eso, yo les digo lo importante de leer el documento y de conocerle en toda su extensión. El instructivo permite la utilización de medicamentos que no están en el cuadro nacional. Lo permite, de hecho, lo permite. Dice, los medicamentos, cuando un medicamento para tratar a un paciente no esté en el cuadro nacional de medicamentos básicos y fuere totalmente necesario para el tratamiento, solamente lo que tiene que hacer la institución es poner un informe de la necesidad de utilizar este medicamento con bibliografía de la medicina basada en evidencias, y el financiador le tiene que pagar. Por eso es necesario conocer la norma. La máxima autoridad
que pueda realizar. Como No, también el dentro el médico tratante tiene que poner Claro, pero también hay una parte dentro del cuadro de medicinas básicos, un artículo que menciona que para actualizar el cuadro básico hay que realizar el informe de parte de la máxima autoridad. Claro, para que eso es analice. otra cosa. La otra cosa es la modificación del cuadro nacional de medicamentos básicos, que es un procedimiento que alimenta la red. Pero en este caso, de permitir al paciente el acceso a ese medicamento, no hay ningún problema. El único problema existiría si el médico, el tratante del paciente, no va a hacer el informe. Y si es que el médico no hace el informe, a mí me va a quedar la duda que si realmente es o no necesario ese medicamento. Si el médico sabe con certeza que ese medicamento que su paciente necesita, él debe presentar solamente un informe de una hoja con un soporte bibliográfico, y el financiador le tiene que pagar. Tiene, porque la norma dice. Y eso hay un decreto ejecutivo de reforma a la ley de genéricos, en su artículo, no me acuerdo cuál, es 3 o 4, que permite precisamente eso, que se pueden comprar medicamentos por fuera del cuadro básico, demostrando la necesidad, demostrando que el medicamento que se está adquiriendo es superior a los que tenemos ahí, y consultado y aprobado por el Comité de Vigilancia y aprobado también por la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces se puede, con excepciones, para que no haya ese tipo de vacíos. Pero esas son cosas que hemos estado haciendo, y ahora estamos, tampoco puede haber un abuso de aquello. No tiene que haber un abuso, pero sí se puede. Como dice el señor subsecretario, lo importante es siempre cumplir la norma, porque de ninguna manera los procesos administrativos pueden oponerse o dificultar el acceso de los pacientes a la atención de salud. Hablando de los medicamentos, ahí viene una pregunta. Si tenemos un paciente del IES en el Ministerio de Salud Pública y requiere medicación que el Ministerio de Salud Pública no la tiene, específicamente el Hospital Isidro Ayora no la tiene, pero la tenemos en nuestra farmacia, ¿podemos descargar y enviarle al Ministerio? ¿Sí? Son solamente acuerdos horizontales. Nada más. Que sucede. En varios sitios, en varias partes se dan. Y después, ¿qué es lo que se hace? Como dice la doctora, en estos acuerdos horizontales entre hospitales, por eso es importante que nos conozcamos, se hacen los préstamos y después pagamos, ya sea en el mismo medicamento o en otro. Así es. Justamente eso es la parte de la operación de la red. Son temas que vamos a ir ganando, y como decía el capitán, el tema de aquí es confianza. Saber que al final del evento vamos a recibir el pago correspondiente, pero sobre todo el paciente está atendido. La compañera me comentaba que, por ejemplo, en Machala están trabajando muy bien coordinadamente. El hospital del ministerio no tiene oftalmólogos, pero tiene insumos y tiene pacientes, y el hospital militar tiene oftalmólogos. Entonces lo que hacen es que el oftalmólogo del hospital militar va al hospital de pasaje y lo opera ahí. Perfecto. Yo Kilo Dávila tenemos hospitalizado en cuidados intensivos con un usuario asegurado de la ISPA. El problema es que allá no hay en el orden de cuidados intensivos en el hospital militar, entonces lo asume el Kilo Dávila. El problema es en cuanto a la medicina. Tienen, creo que, convenio con la traumatológica. Estaba hablando yo con el papá del chico que está hospitalizado, y en la traumatológica le facturan la medicina para que luego el seguro asuma. El problema acá es que el paciente no podía ser transferido por su estado delicado a la traumatológica, en donde sí había medicina. Entonces el familiar manifestaba si es que el hospital puede asumir el gasto en medicina con los prestadores externos, más o menos, o si se le podría facturar a la traumatológica, porque algo él daba a interpretar de que si no estaba facturado por el hospital, el seguro no le cubre. No sé si es que tal vez alguien me puede dejar un poco más claro este asunto, porque en realidad
tenemos que tocar ese tema porque es un caso real. Porque van a pasar, Sí, están pasando. vaya a pasar. Ahí hay dos maneras de que el hospital pueda eliminar ese problema. La una es que le cobren al hospital como servicios externos y el hospital factura como servicios externos al IFA y el IFA le va a pagar al hospital. O si no, el hospital directamente